Partiendo del kit de reloj FC209 vamos a hacer unas modificaciones en el esquema para poderlo ampliar de tamaño y poderlo poner en la pared. Los puntos de los segundos prácticamente nos va a quedar igual, lo único que la distribución va a ser un poco más amplia. Lo que haremos es ampliar el display central. En vez de utilizar display de 7 segmentos, vamos a hacerlo con diodos LED en serie. Este es el esquema de los componentes que van a ir montados en la placa de circuito impreso. Las resistencias y los diodos LED irán puestos insertados en una placa de plástico. Este será más o menos el diseño, pero estos segmentos estarán construidos con diodos LED. Voy a poner 2 diodos LED por cada segmento. Los 2 diodos irán en serie. Al ser diodos de aproximadamente 3 voltios, en serie necesitaremos un mínimo de 6. Para poderlos alimentar, como son de ánodo común, también lo voy a hacer para que valga el mismo firmware, necesitamos una tensión superior a 5 voltios. Entonces lo que vamos a utilizar es una placa elevadora de tensión, la MT3608. Vamos a entrar con 5 voltios y la ajustaremos aproximadamente a 8. Entonces alimentaremos todos los transistores a 8 voltios. En vez de utilizar transistores PNP, como hay que separar la tensión de 5 voltios de la de 8 para dar una referencia y que ese retorno no llegue al circuito integrado, en vez de utilizar un transistor PNP vamos a utilizar 2 transistores NPN, de forma que este transistor normalmente estará conduciendo solamente cuando éste deje de conducir. Cuando deje de conducir se polarizará a través de los 8 voltios de entrada y nos dará los 8 voltios de salida. Esto será la alimentación del ánodo común de cada dígito, del primero, segundo, tercero y cuarto. Aquí lo tenemos anotado según estaba antes en el esquema, el resto es prácticamente igual. Lo que he cambiado también es el cristal de cuarzo. Voy a utilizar el de 22118 para que vaya al refresco un poco más rápido. El sensor de temperatura voy a utilizar el mismo de antes, el DS18B20, que es el original del kit de reloj. El resto es prácticamente igual. La diferencia es que las resistencias limitadoras, que las teníamos puestas aquí a la salida, las vamos a montar en la placa. Y las resistencias limitadoras que teníamos a la salida de cada dígito las vamos a utilizar por segmento para evitar que, dependiendo del número que estemos mostrando, no cambie la iluminación, que este es un problema que tiene el kit original. No es lo mismo alimentar 2 segmentos para poner el 1 que iluminar los 7 segmentos que nos va a marcar el 8. La corriente cambia. En este caso no se nota mucho, pero si ponemos diodos LED sí se va a notar. Entonces vamos a poner resistencia por cada segmento, no por cada dígito. Y otro cambio que vamos a hacer es sustituir la pila de litio de 3 voltios por una batería recargable de 3,7. Entonces se modificará el firmware para que el chip de reloj recargue la batería. Le pondré una corriente de 2,2 mA para que la tenga siempre recargada. De esta forma nos olvidaremos también de la pila de botón. Aquí ya vemos el esquema de montaje completo. Lo que habíamos visto en el esquema era la placa y esto es lo que tenemos que poner por fuera. 60 diodos LED de la esfera en grupos de 8 en 8 hasta llegar a los 4 últimos para completar los 60. Los cátodos irán unidos a la X0 hasta la X7, van repetidos cada grupo de 8 en estas salidas, tanto los diodos de la esfera como los diodos que vamos a utilizar para marcar la hora, los de 7 segmentos. Aquí tenemos las salidas dispuestas de cada segmento a la que corresponde. Como vemos, cada segmento está compuesto por 2 diodos LED en serie y su propia resistencia limitadora. Con esto evitamos que, independientemente del número que vayamos a mostrar, cambie el brillo. En vez de utilizar una resistencia común para todo el dígito, lo estamos haciendo por segmento. Estas resistencias son de 220 ohmios porque vamos a alimentarlo con una tensión que vamos a ajustar con este módulo. Será aproximadamente 8 voltios, pero la podemos modificar para conseguir el brillo que necesitemos. Esta placa exclusivamente va a ser utilizada para iluminar los dígitos de los números. Los diodos LED van a ir alimentados a 5 voltios. Aquí vemos las conexiones con las salidas de cada grupo. Con el fin de poder compartir la placa de circuito impreso y que no tengáis ninguno problemas para realizarlo, la he hecho, en lugar de hacerlo con un programa de diseño de circuitos impresos, con el Paint de Windows. La verdad que es un poco laborioso, pero bueno, es una forma de hacerlo y os animo a que lo comprobéis, aunque cuesta trabajo, pero es muy simple. Está hecha sobre un formato de DIN A4 para que a la hora de imprimirlo salga a escala.
Tenemos que hacer los componentes a escala y luego simplemente dibujar. Está hecho en 2 colores y ya está. Únicamente tenemos que hacer las pistas vistas desde la parte de arriba, como veríamos los componentes, y luego colocar los rótulos justamente en espejo, para que a la hora de insolar la placa no nos confundamos. El tamaño de la placa, que está a escala, tiene 13,5 centímetros de largo, por eso el reloj lo haría aproximadamente de 15 por 15, y tiene de ancho 8,7 más o menos, 8,7 milímetros. Lo que hay que hacer es simplemente sacarlo por impresora en una película de acetato transparente. Hay que hacerlo con una impresora láser. Yo he hecho aquí 2 hojas para que el contraste sea todavía mayor y se le pueda dar más exposición. A la hora de poner el contacto con la placa de circuito impreso, tendría que ser fotosensibilizada positiva, porque hemos hecho un positivo. Lo tendríamos que poner el cobre en la zona sensible, que leyéramos las letras, para que a la hora de insolarlo se nos quede leyendo las letras en el circuito impreso, si no nos quedaría al revés. Así cuando la pongamos dada la vuelta, los componentes nos entran perfectamente. Aquí está todo, solamente falta el frontal y la caja. Este sería el plástico de 15 por 15 que vamos a insertar los diodos LED. He puesto diodos LED blanco en las unidades de las horas. La parte frontal la he esmerilado para que dé la luz más difusa. Son LED de alto brillo, con el fin de que se ilumine en la placa de adelante el número que le voy a grabar. O sea, estos LED van a hacer un poco de iluminación. Y estos otros diodos LED son de color amarillo anaranjado, son de menos brillo y son puntos más pequeñitos. Son los que van a mostrar los segundos. Estos segmentos están hechos con 2 diodos por cada segmento. Son blancos también y están esmerilados también para que sea un poco más difuso. Y los 2 puntos son LED de color rojo, que están sin esmerilar para que dé el punto más definido, y son de un poco menos brillo para que no se empaste mucho el dígito. Esto, hasta que no pongamos el filtro, se va a ver un poquito mal porque se van a ver los puntos encendidos y no se va a ver el efecto del dígito, pero bueno. Ahora vamos a ver con detalle. Está conectado ya aquí a la placa, y la alimentación, que sería 5 voltios. Aquí vemos por detrás el ensamblado de los diodos LED. Están pegados con plástico termofundible. Vemos que están unidos todos los ánodos en grupos de 8 diodos LED y tienen como salida común una resistencia de 47 ohmios y cada cable. Aquí tenemos los 8 cables de salida. Todos van al final en un mazo y está rotulado para luego no perderse a la hora de conectarlo. Los cátodos son del X0 al X7 y están todos en paralelo, de cada X0 a cada X0 de cada grupo, y al final sale también por una cinta plana hacia la placa de circuito impreso. En cuanto al display de los segmentos, aquí vemos que están los grupos de 2 diodos y vemos las 8 resistencias de 220 ohmios que tiene cada grupo de 2. Vemos la conexión, aunque está un poco embarullado, pero bueno, prácticamente es lo que estamos viendo aquí en el esquema. Aquí tenemos la placa de circuito impreso con un poco más de detalle. Vemos que se corresponde a la imagen que tenemos aquí. La alimentación es de 5 voltios. Se puede alimentar con un alimentador de un cargador cualquiera, de un móvil, porque la salida de 8 voltios la va a conseguir la placa conversora que tenemos. Vemos las conexiones de la X0 a la X7, las 2 cintas planas, una que va al grupo de los cátodos de los diodos de la esfera y la otra que va a los cátodos de los displays de 7 segmentos que nos van a indicar los dígitos. Y aquí tenemos las salidas de los ánodos de los diodos LED, las que nos van a dar los 5 voltios para alimentar cada diodo LED que se vaya a encender. Y las salidas de los ánodos del display de 7 segmentos la tenemos aquí. Son las 4 salidas del dígito 1, del 2, del 3 y del 4. Aquí las tenemos ordenadas, que como vimos son 2 transistores NPN por cada salida. Aquí tenemos el cristal de cuarzo y estos son donde irían los pulsadores. El pulsador de reset y el común del pulsador de plus y mode, que los tengo aquí para conectarlo cuando haga la carcasa. Aquí está el buzzer, el cristal, la batería y este es el chip de temperatura, el sensor de temperatura.
Estas entradas que tenemos aquí es para programarlo, es el conector ICSP para poderlo programar el microcontrolador sin necesidad de sacarlo de la placa de circuito impreso. Vamos a ver un poco por detrás la placa, que no tiene nada, simplemente es lo que habíamos visto antes en el fotolito. Lo único que le he añadido fuera de la placa es, como estos pulsadores no van justos en la placa de circuito impreso, para evitar ruidos, porque estos cables nos pueden generar ruido, justo a la entrada del pulsador del plus y del mode he puesto unos condensadores justo debajo en las entradas de 100 nanofaradios, un desacoplo a masa por cada una de las entradas de los pulsadores. Aquí ya lo tengo preparado para probarlo. He puesto el power bank para alimentar los 5 voltios que se alimenta todo el circuito del reloj. Posteriormente le pondremos un alimentador. Estos son los pulsadores, que no voy a tocar ninguno y lo voy a encender. Nos da la versión y nos dice que pulsemos mode para pasar a modo cronómetro. Como no pulsamos, nos está indicando ya la hora. Vemos la hora, el segundo, y este es el destello de la alarma que está activa en las próximas 24 horas. La indicación de actividad de la alarma de hora. Lo vamos a pasar para ver temperatura. Aquí nos muestra la temperatura, nos estaría indicando también la hora. Las 9:19. Lo pasamos a fecha. Nos indica también la temperatura. Para pasar a modo cronómetro damos al reset y mantenemos mode al encender. Nos dice que está en modo avance. Ahí nos está indicando que está cuenta hacia adelante y está en 0. Podríamos arrancar y ahí ya vemos el cronómetro que está contando. Esto sería 0 horas, minutos, segundos y las décimas que se están mostrando en la esfera. Si lo detenemos, nos da 0 minutos, 14 segundos y 70 décimas. Y las horas, que son 0. Podemos volver a arrancar y continúa otra vez la cuenta. Bueno, pues solo falta hacer la carcasa. Esto lo haré ya en otro vídeo aparte para que no se prolongue demasiado este vídeo. Ya veremos cómo queda montado al final. El firmware lo podéis descargar del blog, así como el fotolito de la placa de circuito impreso y las imágenes que he ido mostrando en el vídeo.